Muy buenas tardes y bienvenidos al tramo final del Congreso que va a ser clausurado en torno a las 5:30 por la presidenta de la Comunidad de Madrid. En este primer panel de la tarde vamos a hablar de valores, vamos a hablar de principios, hablaremos de transparencia, de sostenibilidad, hablaremos de responsabilidad social empresarial. Se me quedó grabado ayer cuando el presidente de Mapfre dijo en este mismo escenario que la empresa que no se comprometa con la responsabilidad social pasará a ser irrelevante. Este panel, en el que se va a analizar el impacto de la ética empresarial y sostenibilidad, lo va a moderar el presidente de Europa Press, que es la primera agencia de noticias privada de habla hispana en el mundo. Asís Martín de Cáviedes, un placer verte siempre en todos los congresos de CEAPI. Adelante, él nos presenta a los panelistas. Pues buenos días a todos. La primera persona que quiero presentar es a Fausto Costa. Fausto, por favor. Fausto es el presidente ejecutivo del grupo Nestlé en México. Gracias, Fausto. ¿En dónde? ¿Ya? Dígalo por 50. La segunda persona es Astrid Álvarez Hernández, la presidenta del Grupo de Energía de Bogotá. Astrid, por favor. Ah, que no te había visto. Discúlpame. La tercera persona es Mariela. Marinela, perdona, aquí estás. Es como algunos se sientan y otros no, me despisto. Adelante, Marinela. Marinela es accionista de referencia del Grupo Bimbo y finalmente con nosotros Bertín Osborne, que no necesita presentación. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar porque si no el tiempo y este horrible reloj nos va a torturar. Creo que hay un consenso que la responsabilidad social empresarial tiene tres dimensiones. Hay una primera dimensión que es gobernanza, hay una segunda dimensión que es cuidado del medio ambiente y hay una tercera dimensión que es acción social. Sobre gobernanza podríamos hablar, pero nos llevaría mucho tiempo. Cualquiera de vuestras empresas seguro que en este campo está en liderazgo, con lo cual, en principio, el tema de gobernanza lo vamos a dejar un poco al lado. No porque no sea importante, sino porque querría centrarme en el tercero. El segundo campo, que es el del cuidado del medio ambiente, es un tema extraordinariamente importante, de una creciente concienciación social. Nuevamente lo podemos tocar tangencialmente, pero os pediría que nos centráramos en el tercer campo, que es la acción social. En el firme convencimiento de que, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, y si no lo debatimos, que solamente si la acción social se integra dentro de la estrategia empresarial, dentro del ADN de las empresas, es difícil que ella sea eficaz y sostenible. Eficaz y sostenible. Entonces, lo que os propongo es lo siguiente. Vamos a darnos una primera ronda, 5, 6, 7 minutos, cada uno de vosotros y vosotras, contarnos un poco cómo en vuestras compañías enfocáis la acción social. Podéis tocar también temas de gobernanza y también temas de medio ambiente, pero fundamentalmente la acción social dentro de vuestra estrategia empresarial. Y en lo posible, contarnos casos de éxito, porque no hay nada mejor que un caso de éxito para iluminar efectivamente este principio. Empiezo contigo, Fausto. En Nestlé, México, ¿cómo lo hacéis? Ok, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí el día de hoy. Muchas gracias a Nuria por la invitación. También a todos los que me acompañan en este panel. Un placer, encantado de estar aquí con ustedes. De verdad es un tema muy interesante. Quisiera explicar un poco lo que hacemos en Nestlé en México. Nestlé ve la responsabilidad social como algo más amplio que nosotros llamamos creación de valor compartido, que es la filosofía del profesor Michael Porter, muy conocido en el mundo empresarial, que busca que las empresas y promueve que las empresas busquen generar valor y compartir valor con la sociedad. En el caso de Nestlé, nosotros dividimos en tres grandes áreas. Hablamos de programas para la sociedad, hablamos de programas relacionados al tema ambiental
todo de sustentabilidad en relación al ambiente, medio ambiente, y hablamos de programas de desarrollo agrícola, que es la relación con el productor. Voy a empezar del último. La área de desarrollo agrícola, trabajamos en las distintas cadenas productivas de productores de café, de cacao, de leche, de frutas y de maíz. Para que tenga una idea, en México nosotros solo en la cadena del café, que es la más grande, actuamos con más de 100,000 productores agrícolas. El objetivo es dar las mejores prácticas de producción a esos productores, mejorar el ingreso económico, la productividad, pero siempre también con un concepto de conservación y preservación del medio ambiente. En la área de sustentabilidad, trabajamos muy fuerte con programas como preservación de aguas y reciclaje, y ahora el tema de plásticos. Y la parte de sociedad, los principales programas son Nestlé por Niños Saludables, donde hemos entrenado en México más de 8 millones de niños, a la parte de entender de la nutrición, aprender sobre la nutrición. Y el otro programa es Iniciativa por los Jóvenes, que creo que es un programa hoy que ha ganado una dimensión bastante grande, donde buscamos es trabajar para reducir la brecha que sufre la juventud entre terminar sus estudios, la prepa, y ingresar al mercado de trabajo. Lo que todos vemos es que normalmente es una fase muy difícil de los jóvenes, y todo lo que discutimos esos 2 días de los paneles aquí en el CEAPE, hablóse mucho de cómo la economía puede seguir creciendo, generando todo el tema poblacional. Esta es una capacidad muy grande de gente muy talentosa que en muchos países, especialmente latinoamericanos, termina se perdiendo. Para dar algunas cifras muy rápidamente y termino, este programa tiene 4 años en Nestlé México. Hemos sido capaces de impactar a más de 460,000 jóvenes. Hemos contratado ya directamente más de 4.200 jóvenes a través de nuestros distintos programas que tiene Nestlé de entrada. Y una de las grandes estrellas de todo ese programa es lo que llamamos la educación dual. Promovemos y estamos trabajando con otras empresas en México para que los jóvenes tengan el modelo más europeu, suíço, alemán, esos países que adoptan, que este joven que está en la prepa estudia 20% del tiempo y trabaja 80%. Trabaja dentro de nuestras instalaciones. Hemos graduado ya a centenas de jóvenes en las distintas fábricas que tenemos. En las 17 fábricas en México trabajamos con estos jóvenes. Enormemente interesante. Me agrada mucho cuando dais datos concretos, 460,000 jóvenes, 4.200 dentro del grupo. Este tipo de medición objetiva dentro de la estrategia es muy valioso. Pero estoy seguro, Astrid, que en tu caso, en Grupo de Energía de Bogotá, en un tema tan sensible como es la transmisión de gas y de energía eléctrica, para abastecer un país tan importante como Colombia es muy, muy significativo. Cuéntanos, Astrid, proyectos concretos en Grupo Energía Bogotá en el campo de la acción social. Pero no es que sea tan enfocado, pero es que creo que es importante que todos podamos compartir y aprender de lo que hacéis y hacéis muy bien. Adelante. Gracias. El reto no es menor porque esta es una empresa público-privada. Tratamos de sacar lo mejor que tenemos en lo público y en lo privado de nuestra mezcla empresarial con diversas compañías en Guatemala, en Colombia y en Perú. Primero, estamos en un contexto social muy difícil, analfabetismo, violencia, sobre todo unos temas de género muy difíciles, sobre todo en las comunidades étnicas. Entonces, pues hacer valor compartido, porque no hacemos responsabilidad, sino hacemos un proceso de valor compartido, como decía aquí mi colega. También tenemos la asesoría del doctor Kramer y del doctor Porter en ese tema. Precisamente estamos desarrollando unos pilotos, porque lo que queremos al final es hacer negocios con las comunidades. Porque al final esto no es de un sistema asistencialista, porque de verdad pues hay mucha pobreza y en ese desafío, porque es muy fácil hacerlo en una ciudad y en un esquema si yo tuviera un producto donde fuera clase media. No, esto es con la gente más pobre por donde pasamos en los sitios rurales y seguramente eso es lo que hacemos. Hay un proyecto que es de mi corazón, no sé, creo que el lunes lo repetí, pero se los cuento a los que no estaban el lunes y se llama Energía para la Paz. Energía para la Paz
tiene 500 kilómetros, es un proyecto de transmisión que tiene 500 kilómetros, pasa por 8 municipios y allí estaba hace 54 años la guerrilla de Colombia, allí nació la guerrilla de Colombia, las FARC. Muchos de esos sitios no pasaba, ni siquiera nunca había pasado el Estado, llámese local o gubernamental. Armamos el proyecto y hoy tenemos más de 20.000 personas entrenadas en prevención de minas antipersonales. Hicimos desminado operativo y desminado humanitario. Sí, empresas de energía como nosotros que tenemos todos los negocios de energía, ahora aprendimos de desminado. Segundo, hacemos un tema en el territorio de pequeños negocios. Ahora estamos aprendiendo a mejorarle la sostenibilidad y a hacer unos proyectos más sostenidos. Nosotros teníamos que llegar con proyectos de victorias tempranas, ¿no? Entonces tenemos ya más de 38 proyectos de tejedoras, de volver a tejer y bordar, sobre todo bordar tejidos y bordados ancestrales. Tenemos 6 proyectos de café orgánico, que ahí el reto es la logística, sacarles de las veredas, pero tenemos 1.800 ya profesores entrenados, no solo profesores, sino los que están estudiando para ser pedagogos, los tenemos entrenados en toda la región, o sea, imagínense en 20.000 hectáreas, donde usted pasa por montañas y bosques, donde solamente la guerrilla estaba, donde nosotros somos la primera empresa en llegar, en este caso con transmisión eléctrica. Luego, primero es absolutamente maravilloso nosotros como empresa colombiana poderle darle en ese contexto y entender el contexto como ingenieros, como abogados, como financieros, que el contexto no es solo la ingeniería es fácil, el diseño es fácil, la fundación es fácil, los suministros son fáciles, pero el contexto es el cómo, y en el cómo creo, y yo como presidenta estoy empeñada en el cómo llevamos progreso, porque es una alta responsabilidad que tenemos. Luego este proyecto, te lo digo, queremos que ahora nos hagan una evaluación del beneficio social y económico del proyecto, que eso es otro tema. Es que podemos decir algunas cifras, algunos entrenados, pero cómo esto ha generado valor y sobre todo ingreso económico. Si nosotros mejoramos el ingreso económico de las comunidades donde vamos pasando, sobre todo en especial, tenemos el gran desafío en lo rural, nosotros realmente estamos llevando progreso y cambiando la vida de nuestras compañías. ¿Qué razón tienes, Astrid? ¿Qué razón tienes? No estamos hablando de filantropía, estamos hablando de generación de valor compartido. Estamos hablando en que una empresa ha de compartir valor, porque compartiendo valor con la sociedad en la que opera, ella misma se enriquece. Y eso lo captan los empleados, los clientes, los proveedores, los reguladores, los accionistas, todo el mundo. Es un excelente ejemplo, me ha encantado cómo una empresa energética hace un proyecto de energía para la paz en un país singularmente necesitado, en un precioso proceso de paz como es Colombia. Enhorabuena. Vamos a pasar la palabra ahora a Marinela Servitje, que, como os decía al principio, es la accionista de referencia nada menos que del Grupo Bimbo. Una persona obviamente enormemente importante y con toda seguridad con una alma social, porque me consta que así es. Marinela, cuéntanos en tu grupo cómo vivís los temas de acción social, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes, amigos todos, porque nos hemos ya hecho amigos en estos 2 días. Quiero platicarles un poco. En Grupo Bimbo es una empresa que tiene más de 70 años, tiene 74 años, se fundó en México, está ahora en 30 países, en muchos de sus países está, aquí en España, por supuesto. Y algo interesante, en cuestión de gobierno corporativo y de buenas prácticas, Bimbo ha ganado en los últimos años el premio como la empresa más ética de México, entre todas las empresas de México. Y la verdad, eso hay que decirlo con orgullo, porque en un país como el nuestro, donde estamos rodeados de tanta corrupción y de tantas malas prácticas, el que Bimbo se esté ganando el distintivo de la empresa más ética de México, pues es algo que hay que celebrar. En cuestión de impacto social y de cómo trabajan por el desarrollo social de nuestro país, Bimbo per se no tiene una fundación. Lo que hace es que ha trabajado a través de otras fundaciones, sobre todo desde hace 50 años, ha apoyado una fundación muy importante. Aquí está Nicolás, uno de mis sobrinos, que es consejero de esa fundación,
es la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Y Bimbo ha trabajado fuertísimo en estos años para empoderar a los grupos solidarios de campesinos, tanto con microcréditos como con avales de créditos, como con capacitación de educación y también capacitación para los trabajos del campo y de la agricultura. A la fecha, a través de la Fundación Mexicana, ha impactado a más de 800,000 campesinos en México. Y eso hay que multiplicarlo por el número de miembros de cada familia, pues es un impacto importante. También trabaja con otra fundación que se llama Reforestamos México, que además de reforestar, es el trabajo que hace con las comunidades que antes deforestaban, para que ya no deforesten y busquen alternativas de fuentes de ingreso en los lugares donde están. Es enorme el trabajo que se hace por prevenir la deforestación. Y trabaja con otras organizaciones de campesinos y de indígenas por todo México. Pero más importante que lo que hace Bimbo, y creo que en este foro puede ser interesante, es cómo se creó la Fundación Familiar. Se creó una fundación familiar hace ya varios años, que los únicos que aportan esa fundación somos los accionistas de la familia. Por mandato de mi padre, podríamos decirlo, damos entre el 25 y el 30% de los dividendos a la fundación. Y es increíble el trabajo que se hace, además de unión familiar, que eso lo hemos venido platicando aquí. Es el trabajo de cómo estamos organizados, sí tenemos oficina, sí somos muy estrictos en seleccionar a qué proyectos de educación, a qué proyectos de desarrollo productivo vamos a apoyar, proyectos de arte, pero en comunidades rurales muy, muy pobres. Tenemos también otros proyectos de salud importantes. Todos los miembros de la familia participamos dentro de la fundación. En cuestión de recursos, es una cantidad muy importante. A veces es tan importante como lo que da la Fundación Coca-Cola en México o la Fundación Televisa. Es decir, es muy, muy importante, pero somos de bajo perfil. No estamos anunciando ni diciendo, porque parte de la filosofía de la familia es tener este perfil bajo. Entonces, sí actuamos, sí trabajamos, pero no crean que lo decimos. Hoy lo estoy diciendo, pero por lo general no andamos platicando lo que hace la fundación. Pero es un ejemplo para que otras familias se sumen a hacer fundaciones familiares. El valor que da hacia adentro y hacia afuera puede ser muy, muy grande. Y a través de la fundación sí estamos impactando a cerca de 30,000 personas directamente. Y esperamos algún día podernos unir con Mireya. Bueno, ahora hablamos. Me ha parecido enormemente interesante, has dicho muchas cosas muy interesantes, dos conceptos. El primero, el valor que debe operar en red, con asociaciones locales. Efectivamente, es difícil llegar a 800,000 campesinos si no operas con estructuras territoriales en red. A mí me parece que ese concepto luego lo trabajaremos más porque merece la pena. Y luego, y eso me toca un poco el corazón, Europa Press es una empresa familiar. Sí. Nosotros también tenemos una fundación familiar. Bien. Qué bueno que una parte importante de los dividendos se destine directamente a acción social. A veces a la empresa familiar se la critica de poco solidaria y creo que es profundamente injusto y creo que tú eres un gran exponente precisamente de qué bien lo hacéis. Enhorabuena. Gracias. Venezuela. Venezuela es un país que está sufriendo probablemente el que más del mundo o de los que más del mundo. Tiene un enorme mérito el que estés con nosotros, Mireya Cisneros, que eres importante en Digitel, que es la gran compañía de telefonía móvil, y tenéis unos proyectos muy bonitos en un país tan difícil como Venezuela, y además estás en proceso de alargar una red que se llama Unidos en Red. Nos interesa mucho escucharte, Mireya. Cuéntanos muy rápidamente cómo se puede sobrevivir en Venezuela, pero eso rápidamente. Y después, ¿qué es esto de Unidos en Red? Adelante, Mireya. Bueno, en Venezuela vivimos guardando el corazón en una cajita y remangándonos las mangas para sobrevivir. La verdad que es una situación desesperante.
la que sientes cuando estás dentro y la que sientes cuando estás fuera. Pero tenemos gente muy emprendedora. Si es verdad que hemos inmigrado para todas partes del mundo, nuestros inmigrantes y todos aquí tenemos varios venezolanos que son ejemplo de ellos, son emprendedores, han ido adelante y estoy segura que vamos a cambiar la realidad que tenemos y vamos a darle soporte y mayor bienestar a todo el pueblo venezolano en algún momento. Yo fundé a Venezuela Sin Límites hace 20 años, que es una organización que todavía mantengo, bastante reducida. El equipo de Venezuela Sin Límites se comenzó a migrar por diferentes partes del mundo también, y esa migración me hizo ver la necesidad, porque mantuve al mismo equipo. Hoy en día estamos con la fundación que hicimos como hija de Unidos en Red, de Venezuela Sin Límites. Estamos en 5 países con el equipo. Es el mismo equipo que por 20 años hemos impactado en la vida de muchísimos venezolanos. Venezuela Sin Límites es una red que se crea para hacer fortalecimiento a todas las organizaciones y para nosotros tener el tejido social de Venezuela. Esta experiencia la llevo luego a la empresa y con Digitel, que es la tercera operadora del país, comenzamos a hacer programas y proyectos enfocados a la innovación y que el fortalecimiento institucional se dedicara a darle herramientas tecnológicas a los niños, a las organizaciones. Nuestros beneficiarios son siempre organizaciones y siempre haciendo alianzas con empresas. Luego ya la compañía asume la responsabilidad cuando educamos a todos los gerentes de cómo teníamos que hacer la revisión de los proyectos a nivel nacional, y especialmente cuando hice una alianza con la Fundación Schwab del Foro Económico Mundial. Por 5 años buscamos emprendedores sociales en Venezuela y los llevamos al foro, y hoy son grandes emprendedores destacados en el Foro Económico Mundial. Hicimos dentro de Digitel el área de conexión social, y obviamente la sostenibilidad para nosotros y pensar siempre en los empleados es fundamental. Inicialmente veíamos desde la compañía pues cómo atiendes todo, ¿no? El ambiente, los empleados, los socios. Y bueno, lamentablemente con los años hemos ido reduciendo el área de acción. Hoy en día lo que nos enfocamos es en los empleados, en cómo darles mayor capacidad para asumir el reto que tenemos de tener una red activa dando servicio telefónico en Venezuela. Es bastante difícil pero hemos ganado la lealtad y la confianza de los empleados y de todo el equipo ejecutivo por el compromiso social que durante 20 años hemos tenido. De la necesidad, porque Venezuela Sin Límites nace para cubrir este tejido social y saber dónde podemos conseguir, que por cierto tengo censo de quiénes son estas organizaciones, dónde están y que siguen activas, dando lo mejor a las personas que necesitan ayuda. Creamos el concepto de Unidos en Red. Esta experiencia me lleva a los encuentros de padres e hijos que aquí hemos compartido con Stanley Mota, José Luis del Río, aquí están los Luxis, tenemos muchos empresarios que son parte de ese encuentro. Y Carlos Slim me sugiere, y vamos con la Soledad Sayé, a crear la red de compartir buenas prácticas en el grupo de empresarios. Y con la Sole, pues comenzamos esta iniciativa en Chile, y la iniciativa ha ido creciendo porque luego unas organizaciones, unas empresas, tienen áreas de responsabilidad social, otras tienen fundaciones, unas tercerizan servicios, y la red fue creciendo orgánicamente. Nos dedicamos a viajar por el mundo a conocer estas organizaciones. Luego de referencia, porque ha sido en los últimos 6 años que ha tenido un crecimiento bastante orgánico la red. Hoy en día también represento al BCIU, que es una organización que nace en la Casa Blanca y que representa a las 200 empresas más importantes de los Estados Unidos. Comparto con ellos misiones en las embajadas americanas en todas partes del mundo, y es una experiencia que pues ya comprobada de éxito de la creación de redes, porque lo que estamos asumiendo como retos y grandes desafíos que podemos convertir en grandes oportunidades, la única forma es que todos nos hagamos responsables y realmente colaboremos.
A lo mejor no estamos en esa época donde nacimos para hacer, pero sí lo podemos hacer juntos y va a ser muchísimo más importante y vamos a poder dar respuesta a los desafíos que tenemos. Hoy en día tenemos con el CEAPI la alianza para invitarlos a todos a ser parte de la red y el trabajo que nosotros damos es estar acompañándolos, conociendo cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas en la sostenibilidad de sus empresas y de sus organizaciones, para hacer las estrategias detrás de cámara de cómo unos pueden ayudar y complementarse. Creo que aquí he disfrutado muchísimo con todos. Estaba pensando en la canción de Roberto Carlos, que quiero tener más de 1 millón de amigos. Yo quiero romper ese paradigma de que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Somos todos amigos, podemos hacer cosas juntos y les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes y conocer y aprender para llevar a Venezuela lo que aprendo. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Valor, elegancia, fuerza, no te faltan. Los que te conocemos, Bertín, sabemos que tienes una profunda alma social. Y además sabes que lo digo de corazón. Cuéntanos, ¿cómo una persona como tú, exitosa, conocida, digamos, proyecta eso, genera valor social? Tu caso es un poquito distinto, pero es que nos interesa mucho que nos des tu perspectiva. ¿Cuánto tiempo tengo? 6 o 7 minutos, 8. Es que no me pasa ni en televisión, joder, tener un tío aquí que hace así. Bueno, vamos a ver. Yo, antes que nada, quiero deciros que no sé por qué estoy aquí. Para empezar a hablar. Yo no soy presidente de ninguna multinacional, ni soy un empresario más que humilde, y no tengo el poder que tenéis vosotros, tengo solamente el poder de la palabra, que de vez en cuando la utilizo. Pero cuando Juan Miguel Sucunza me persiguió, como en las películas antiguas, hasta el catre, para que estuviera aquí hoy, en realidad no sabía muy bien por qué me traía. ¿Me traías porque soy políticamente incorrecto y querías que hubiera un escándalo en esta convención? ¿O me traías por mi profesión, que es una profesión bastante curiosa y distinta a casi todas? Vale, bien. A lo mejor pensé, digo, bueno, ya saben, aquí en este país por lo menos sabe todo el mundo que aquí cuando me dan un micrófono, lo primero que hago es insultar al gobierno narcotraficante de Venezuela. Pensaba, o quiere que hable de mi fundación. Vamos a ver, mi fundación, acabo esta mañana de hacer la presentación de la nueva campaña. Nosotros nos dedicamos a ayudar a familias que tienen niños con lesión cerebral como el mío. Hoy cumplimos 10 años y además hoy, curiosamente, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Pues no sabía muy bien por qué era. Y entonces entonces esperó hasta antes de ayer para mandarme exactamente el motivo de por qué estamos sentados aquí. Antes de ayer me enteré que esto era una responsabilidad social corporativa. Coño, digo, vamos a ver, Bertín, ¿cómo arreglamos esto? Entonces he decidido ser políticamente incorrecto con el tema de hoy. Yo he pensado muchas veces, y lo digo en voz alta ahora, ¿por qué demonios hay tantas fundaciones, todos tenemos fundaciones, ONGs, que si no son para eximir impuestos, y son de corazón, de verdad, porque queremos ayudar, quiere decir que algo falla? Nosotros estamos haciendo lo que deberían hacer los gobiernos. Hay ONGs y hay fundaciones porque los gobiernos no llegan a hacer lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a gente vulnerable. Nos friegan a impuestos, nos masacran a impuestos, para luego hacer cosas tan peregrinas, que yo sé que a Asís le gustan muchísimo los datos que has dicho, datos concretos. Yo no creéis que esto es una chuleta ni un guión, porque no lo utilizaba en mi puñetera vida, pero os voy a contar, vosotros que no sois la mayoría de aquí, en qué, por ejemplo, se gasta el dinero
en subvenciones nuestro gobierno. Se han pagado 74 millones de euros a empresarios del cine. Se han pagado 1.500 millones de euros en ayuda al desarrollo, entre comillas. No se sabe al desarrollo de quién, ni quién se ha desarrollado con los 1.500 millones, porque tampoco se dan cuentas. Esto os va a parecer increíble, pero es cierto. Se dan ayudas de miles de euros para el bienestar y la salud de las conejas reproductoras. Tampoco se especifica qué tipo de conejas, pero no se sabe si son de aquí o a lo mejor son de Portugal. 300.000 euros se dieron por una encuesta para saber cómo es la violencia de género en Bolivia. Y 800.000 euros al Ministerio de Salud de Nicaragua para mejorar el ejercicio de los derechos sexuales. Ya el colmo, Mireia, es largar no sé cuántos miles de euros a la Asociación de Gays y Lesbianas de Zimbabue. Esto que os digo es verídico, ¿eh? No estoy inventando nada. Esto es verídico. Bueno, pues yo aplaudo a que empresas como las vuestras ayuden a la gente más vulnerable, que es a la que yo intento ayudar a través de mi fundación. ¿Por qué lo hago? Tampoco soy especial ni nada de nada. Es que tengo un hijo que nació hace 12 años con un problema grave. Y yo, que era un loco descarriado, hace 12 años me di cuenta que la vida es otra cosa, que hay gente invisible a mis ojos, que hoy en día son los primeros en la lista, que las prioridades y las prioridades de mi vida son otras. Ya no era hacer el loco peligroso en tu país o los coches, los barcos y los aviones, no. Hay cosas mucho más importantes. Por eso os agradezco que tengáis el corazón de ayudar a la gente que lo necesita de verdad y no a las conejas reproductoras. No, vamos a ver, quiero decir, yo comprendo que esta noche no me vas a invitar a la cena, seguramente a la que estoy invitado con mucha ilusión. No sé si tenía algún dato más, pero sí, de verdad quiero deciros que deberíamos exigir a todos aquellos que nos dirigen o mal dirigen que tuvieran la vergüenza torera que no tienen. Os voy a poner un ejemplo de que por lo menos para los cientos de miles de discapacitados que hay en España, en vez de mandarles esos 1.500 en ayuda al desarrollo a no se sabe quién, les pagaran las sillas de ruedas que valen una cifra escandalosa de dinero. ¿Cuántas sillas de ruedas podemos pagar en este país con 1.500 millones de euros? Probablemente a varias generaciones. No hay medida, y no hay vergüenza, o a lo mejor hay dejadez. Hay dejadez utilizando dinero público. Porque si esto ocurriera, lo que yo os digo, probablemente no necesitaríamos tener fundaciones ninguno de nosotros. Y no seríamos la empresa privada o los privados los que pasamos dificultades, porque yo paso la quina para sacar adelante mi fundación todos los años, para ayudar a más de 2.000 familias, para sacar adelante la terapia de sus hijos y que tengan por lo menos las mismas oportunidades que ha tenido el mío. Si hubiera un Ministerio de Sanidad o un gobierno que fuera sensible a la gente vulnerable, y no hay más gente vulnerable con los mismos derechos que yo, que la gente con parálisis cerebral o con lesión cerebral, y especialmente los niños, que además son angelitos de Dios, son los más cariñosos, los más buenos, son, de verdad, no conocen la malicia. Esa gente, hasta hace muy poco, estaban encerrados en su casa y a la gente les daba vergüenza sacarlos a la calle. Por eso yo enseño al mío todos los años varias veces en los medios de comunicación y esta mañana ha estado conmigo en la presentación de mi fundación.
donde sí, no me hagas así porque ya voy a cortar. Es que este es un reloj terrorífico y quisiera dar la voz al pero público. No mires ahí, joder, si esto no va a ser esto peor que la televisión, no me jodas. Esta mañana tengo que agradecer que haya venido Felipe González, que haya venido Pablo Casado, Adolfo Suárez, han estado todos en la presentación de mi fundación esta mañana y les he explicado, si algún día tenéis responsabilidades de gobierno, acordaros de que pagamos los impuestos para que tengáis a vuestros ciudadanos dignamente viviendo. Corto y se acabó. Bueno. Con la brillantez que te caracteriza y la verdad que nos cuentas, lo segundo, la verdad que nos cuentas, hay que enfatizarlo. Si somos esclavos de este horrible reloj, nos quedan 6-7 minutos y quisiera dar entrada a alguien de la audiencia que quisiera hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Mar Flores, dime. Hola, buenas tardes. Más que pregunta, estoy la verdad que impactada, como ha dicho Bertín, de la cantidad de personas y empresas que están interesadas en ayudar y en dar lo mejor de la empresa a las personas que lo necesitan. Pero esto simplemente es un poco... me voy a aprovechar para dar las gracias a Nuria Vilanova de haberme invitado. Como pequeñita empresaria, monté una empresa hace 8 años, se llama Mar Flores Madrid, y por supuesto, a nivel personal anteriormente me preocupaban la acción social, siempre estuve preocupada por ella. Mi empresa, desde el principio, contaba con 2 personas, mi secretaria y yo, y hoy, pues ya después de 8 años, pues tiene 8 personas y varias tiendas en España y una tienda online, pero nunca nos hemos olvidado de la acción social y un pequeño porcentaje de lo que ganaba, poco o mucho, siempre iba dirigido en este aspecto, con lo cual creo que vosotros habéis empezado desde otros puntos más altos, ¿no?, a nivel empresarial, pero empieces de donde empieces, creo que siempre hay que apoyar. Y aprovecho a presentar a Joana Caparrós, presidenta de Women Together, fundación con la que colaboro desde hace 14 años, de ahí que digo que siempre he estado preocupada por la ética empresarial y por la sostenibilidad. Y te presento para que cuentes en muy poquito tiempo nuestro proyecto, digo nuestro, pero en realidad es de Naciones Unidas. Bueno, yo, Mar, me ha sorprendido porque no tenía la palabra hoy, pero sí que quiero deciros que me encanta veros que la responsabilidad social va adelante, que todas las empresas latinoamericanas, conozco el tema de padres e hijos, trabajo prácticamente todo mi tiempo en Colombia con la familia Ardila, que forman parte de ellos. Conozco mucho a Stanley también. Conozco muchos de los que estáis aquí y sé que Astrid sobre todo. Astrid este año ha tenido el premio de Women Together en Naciones Unidas. Fue en mayo, ¿no, Astrid? Y Astrid se ha quedado pequeña con todo lo que ha dicho. Adelante, Mireia, me gustaría que Venezuela formara parte de Women Together. México, la familia Jenkins están haciendo un Puebla lo mismo que vosotros, pero también hablaremos con vosotras porque necesitamos mujeres como vosotras. Gracias. Los hombres también, ¿eh? Gracias. Bueno, pues vamos a ir pensando en clausurar. ¿Hay más preguntas? Perdóname, Javier. Sí, adelante. Yo también quería hacer, más que una pregunta, una reflexión, Bertín. Yo esta mañana he contado un caso de una fundación que tengo como presidente de KV Seguros, donde tenemos más de 500 personas con discapacidad trabajando para nosotros. Entonces, te quiero decir que en las estrategias de responsabilidad empresarial no tienen ya tanto que ver con la filantropía o la caridad, ¿eh? Yo te diré que hace unos 5 o 6 años, que cumplimos 15 años, hicimos un documental. Vino una chica, que era la directora del documental, que se quedó impresionada de cómo funcionaba de bien esta gente llamada con discapacidad, que yo le comentaba a Mireia que la mayor parte de nosotros somos gente ordinaria y ellos son extraordinarios, ¿eh? Y tienen enormes capacidades. Lo que pasa es que la sociedad tiene muchos prejuicios
pero si tú les das un trabajo que se adapte a sus capacidades, son gente realmente extraordinaria. Bueno, pues esta chica, cuando vio esta organización, que funciona también, que gana dinero, a nosotros no nos cuesta un duro, gana dinero, me hizo el comentario que tú hacías. Esto tendría que hacerlo la administración. Yo le dije, no, si lo hiciera la administración no verías lo que estás viendo ahora. De manera que, te digo, que esto no va de filantropía, esto va de generar valor compartido. Sí, señor. Porque no solamente no nos cuesta dinero esta fundación, sino que esta gente aporta un enorme valor a nuestra gente. Personas extraordinarias que no se quejan. ¿Quién se va a quejar en mi empresa cuando ve a estos chicos que no fallan, que tienen un índice de absentismo menor que el resto de la plantilla? Oye, es gente extraordinaria. Entonces, tenemos que hacerlo nosotros también. La administración que haga políticas asistenciales, pero nosotros tenemos que hacer estrategias de responsabilidad empresarial que aporten valor para todos. Pregunta? ¿Puedo hacer dos preguntas rapiditas? Primero, vosotros, compañías de seguros, me disteis a mí un premio hace 2 o 3 años a mi fundación, que me lo entregasteis en el Consejo General del Poder Judicial. Y yo os pregunté algo que nadie supo responderme. Supongo que se habrá arreglado. Estaba la ministra en ese momento. Vosotros, las compañías de seguros, no aseguráis a nuestros hijos. No sé si eso habrá cambiado, pero hace 5 años las compañías de seguros no aseguráis a nuestros hijos con lesión cerebral. Primera cosa. Segunda cosa, has dicho varias veces que no os cuesta dinero. Si os costara, ¿lo haríais? Vamos a ver, algo que no es sostenible tiene dificultad, porque claro, nosotros pertenecemos a un grupo multinacional. Entonces, si me costase dinero, a lo mejor el alemán de turno me dice, tú, liquida este asunto, pero por eso tenemos que hacerlo bien. Si somos capaces de hacer las cosas bien, o sea, ganar dinero no solamente es un tema puramente financiero. En un mercado competitivo, ganar dinero es la prueba del 9 de que lo haces bien. Y si tú tienes unos recursos humanos extraordinarios, como tengo yo, pues haz las cosas bien y gana dinero. Y entonces mis alemanes me dejarán hacer lo que me dé la gana. Porque además eso aporta valor a la organización, aparte del bottom line. Pues sería fantástico que con esos beneficios asegurarais a los niños con lesión cerebral. Te invito a que veas mi fundación y hablaremos de ese tema. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. El debate es apasionante. 2 debates. ¿Cuál es el papel de la empresa y cuál es el papel de los gobiernos? Lo dejo abierto. Segundo debate, ¿es sostenible la acción social si no se inserta dentro de la estrategia e incluso genera valor y valor compartido? Segunda pregunta. Yo creo que en responder estas 2 preguntas está el quid de la cuestión. Al menos esa es mi visión. Muchas gracias a todos y lo acabamos aquí. Muchas gracias. Fue rapidísimo el tiempo.